hay una leyenda que dice que este medio es, no es patrocinado, sino que está dotado de los recursos, ¿no?, del Estado, o pertenecen parcial o de manera completa al Estado. Si tuviéramos esta leyenda en cada uno de los medios de comunicación, por aquello que dices que los medios de comunicación en esencia pues no son empresas normales, bueno, es que en esencia tampoco son medios periodísticos ni medios de comunicación, o sea, no en estricto sentido, y ahora lo vemos, más bien son entes de gran alcance que representan intereses económicos, intereses farmacéuticos, intereses petroleros o intereses, digamos, armamentistas, y entonces en ese sentido tendríamos que tener una agenda de democratización de los medios que ha sido, y bien lo dices y bien lo señalas, una de las cosas que hemos pedido y hemos luchado muchísimo y que tiene mucho tiempo de lucha, pero que en el 2018 creo que tuvo una real esencia con muchos movimientos, pero que al final la urgencia del país ha sido tanta que no se le ha puesto, yo creo, que la atención debida a esta ley de medios de comunicación. O sea, no hay en el proyecto algo, ni en este, y no sé si en el siguiente lo vaya a ver, la realidad es que no lo creo, pero que tenga o se tome en serio una ley de medios de comunicación, porque justamente lo que estamos viendo ahora es que es esta parte, y hoy el presidente lo dice de una forma que me parece que lo hemos estado repitiendo mucho, los periodistas, y lo decía yo en un monólogo hace unos días, tenemos un grado de soberbia muy grande. Y me parece que los de New York Times y de otros grandes medios internacionales sí son personas que piensan que no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Hay una soberbia pestilente por parte de estas personas que se sienten superiores en todo sentido, no solo a otros periodistas, sino al pueblo, a la sociedad, ¿no? Y eso me parece que es algo muy grave y es otra de las grandes aportaciones que hace el presidente López Obrador de democratizar y de abrir todo lo que tenga que ver con algo público de una forma más democrática y mucho más abierta, ¿no? De que ahora resulta que un periodista, por ser periodista de New York Times o de Washington Post o de cualquier gran medio internacional, no tiene tentaciones económicas para mentir o no sigue una agenda económica o una agenda editorial. ¿Por qué estas personas se librarían de justamente trabajar para una agenda económica? ¿Por qué serían intocables personajes como estos que abiertamente están respondiendo a una agenda económica? Hace unos meses, en un reportaje que salió en Animal Político, citaron que nosotros en Revolución 3.0 habíamos recibido dinero de españoles y habíamos recibido un montón de dinero de lugares extranjeros que estaban en contra, ¿no?, de Estados Unidos y en contra de la hegemonía mexicana. Y tuve la posibilidad de hablar con los editores, que por cierto eran muy jóvenes, los reporteros, y que no solamente eran mexicanos, había argentinos, había colombianos, o sea, es una red muy grande que hizo esta investigación en donde se acusaba de que nosotros estábamos recibiendo dinero del gobierno para poder hacer una manipulación y una fabricación de notas a favor del régimen actual de la Cuarta Transformación. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y tuve la oportunidad de debatir con ellos en un Zoom en donde estuvieron todos, porque hablé con Daniel Moreno, que es el director del medio, y le dije, oye, lo que tú estás diciendo es totalmente mentiroso, o sea, lo que tus reporteros están diciendo es una mentira. Y hasta eso que Daniel tuvo la apertura, en ese momento estamos hablando de que esto se dio en julio de 2023, y tuvo la apertura de decir, bueno, ¿por qué no hablas con todos los reporteros y ahí que te entrevisten y que puedan ustedes debatir, dijo él, con respecto a la información? Digo, no tengo nada que debatir en ese sentido, pero sí aclarar. Y entonces, pues vamos a hacer el Zoom. Y algo de lo que yo les decía a estos jóvenes periodistas, en donde me veía muy reflejado justamente hace 10 años en el nivel de ellos, que están empezando, que tienen muchas ganas, y les decía justamente eso. Ustedes tienen que ir aprendiendo durante toda su vida a quiénes son a las personas a quien ustedes quieren servir como periodistas. Porque estamos en un momento muy complicado en el mundo, en donde desgraciadamente el periodismo realmente independiente o libre está cada vez más apagado, está cada vez más penado, no hay posibilidad, no hay espacios
en donde podamos hacer periodismo libre y periodismo independiente, y sé que cuesta trabajo, pero tendremos que ser lo suficientemente valientes, y les decía a ellos, para poder elegir de manera con nuestra conciencia, con nuestros principios, a qué medio vamos a servir. Y cuando hablo de que a qué medio vamos a servir, también de investigar y tomarnos la molestia de qué agendas económicas, geopolíticas tienen o en cada país tienen para poder nosotros, en un ejercicio de verdadero análisis de integridad y de honradez, poder decir sí voy a servir a este espacio o no, o tener la valentía de decir no voy a servir a este espacio. Y me parece que eso es lo que está sucediendo cada vez más en el mundo, que los periodistas y los reporteros, al no tener otros espacios de libertad, tienen que empeñar sus propias conciencias y empeñar sus propios destinos periodísticos a agendas que ni siquiera son agendas abiertamente políticas, sino que son agendas económicas, de consorcios, de intereses privados muy particulares. Y entonces estamos en un proceso, yo no sé cómo lo veas tú, Ulises, que además eres maestro en esto, has dado clases de periodismo, de comunicación. Yo no sé cómo veas este punto en donde estamos en un grado de inmundicia, en el periodo más inmundo de la prensa, no solo en México y en el mundo, pero nos interesa mucho hablar de lo que está pasando en este país. Me parece que es el periodo más inmundo del periodismo. Me parece que es la degradación más profunda del ejercicio periodístico o de lo que se hace en nombre del ejercicio periodístico, continuando con agendas impresentables de empresas privadas, del crimen organizado, de mineros, de diferentes, de las farmacéuticas. Vaya, lo vimos en todo este periodo de la pandemia, cómo mandaban a sus voceros las farmacéuticas a tratar de fregar al doctor Gatell y todo lo que la guerra sucia que desataron contra él, y lo estamos viendo ahora. ¿Cómo vemos en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú, Ulises? ¿Cómo ves este periodo? ¿Estamos en el periodo de más inmundicia en los medios tradicionales? ¿En el periodo de más degradación del ejercicio periodístico que yo asumo y pienso y vislumbro como un noble oficio? Así como el presidente dice la política como un noble oficio, la realidad es que yo pienso que el periodismo es un noble oficio. ¿Cómo catalogas el periodo en cuestión informativa, en cuestión periodística que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, Jonathan, ya que lo dices, sí podemos hablar de una cierta decadencia, aunque es continuada. Ellos siempre han tenido esos intereses. Lo que pasa es que cuando dentro de un contexto como el que vive en nuestro país, ya no tienen el poder total ni el control total sobre las cosas, entonces empiezan a recurrir, como decía Mercurio, a medidas mucho más desesperadas y que tanto tú como Mercurio han dicho, comprometen su propia calidad como profesionales. Es decir, en un momento dado, y como decía Mercurio, lo que está sucediendo con The New York Times y la forma en que quieren imponer una agenda y una narrativa con las bases y con los fundamentos y con los supuestos argumentos que están presentando, eso resulta vergonzoso, y lo dijo Mercurio, y lo sabrás tú, Jonathan, que también es un profesional, de cualquier estudiante de primer semestre de periodismo, al cual le enseñan el respeto a la información, a la argumentación, sobre todo a las evidencias y a las fuentes. Y lo que estamos viendo carece de todo eso. Y no solamente aquí, a nivel internacional, en el asunto de la propaganda que trae la OTAN, que trae Estados Unidos y sus medios hegemónicos también, con respecto, incluyendo la CNN, incluyendo la NBC, todos sus canales de televisión, todas sus cadenas de radio y sus medios impresos más importantes, como este que en este momento está ejerciendo el intervencionismo en México. Vemos ese espectáculo a nivel mundial y es totalmente vergonzoso. Cómo de alguna manera los medios alternativos han logrado verdaderamente sobreponerse a todas estas narrativas impuestas, que va desde aquello que decía Mercurio de las armas químicas, y que este periódico de manera impune y después pidiendo, ay, perdoncito, nos equivocamos, de manera impune pudo empezar a repetir con tal de justificar una guerra al servicio de las empresas armamentistas, desde ahí hasta lo que está sucediendo ahorita y que también sigue obedeciendo a las empresas armamentísticas. Todos los frentes de guerra que tiene Estados Unidos abiertos en este momento llevan un correlato
propagandístico liderado por las empresas de medios, por las grandes empresas corporativas, amparadas en su supuesto prestigio y en una legitimidad construida solamente a base de la repetición, a base del dinero y a base de su capacidad de cobertura, pretendiendo que con eso, con el poder económico, ya tienen para legitimarse, ya tienen para ser confiables y para que toda la gente tenga que creer todos sus discursos y todas sus versiones de la realidad. Y versiones de la realidad siempre va a haber. Solamente hay que entrar en una discusión y ahí la opinión pública se forma en la seriedad con la que se tome el debate público, las evidencias, los argumentos, a fin de o para los fines de tomar una propia decisión, ya sea de voto, ya sea de apoyar iniciativas, cualquiera que sea de la vida pública. Entonces, Jonathan, en este momento, no solamente aquí en México se encuentran, como estábamos hablando al principio, ante una situación inédita que los está obligando a una degradación mayor, sino a nivel mundial. El deseo hegemónico de Estados Unidos de imponerse a través de métodos bélicos, abriendo frentes con Irán, abriendo frente con Ucrania, abriendo frente con Yemen, y todo lo que traen en este momento es para favorecer a las empresas armamentísticas. Es para favorecer aquello que México a través de, y hay que reconocerle a Marcelo Ebrard la labor que hizo, que México, por cierto, tuvo la decencia, ¿sí?, de meter un recurso legal para poder frenar precisamente el paso de las armas y para poder ponerle por lo menos una especie como de tope a la desaforada industria del complejo industrial militar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no solamente aquí, Jonathan, público, querido Mercurio, sino en todo el mundo estamos viendo cómo la prensa de las potencias de la OTAN y de los mismos Estados Unidos y sus reverberaciones locales en los países en desarrollo, por llamarles de alguna manera, sí están en este momento, sí, en una crisis de credibilidad y faltándole el respeto cada vez más y de manera más impune a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la profesión de comunicador, de periodista o de difusor de la verdad, de manera, sí se podría decir, Jonathan, en este momento inédita. Sí hay una continuidad, siempre ha sido así, pero parece que estamos en coyunturas que hacen que esta decadencia se haga todavía más evidente. Ahora, antes